A ver, vamos a hablar de un tema bien interesante, bien relevante, que tiene que ver con, bueno, está muy en boga todo esto con la ley Karin, esta normativa que evidentemente viene también a generar un precedente, sobre todo cuando hablamos de acoso laboral, de algunas conductas que han ido cambiando en el tiempo y que evidentemente también preocupan. Hay que saber reconocer ciertas cosas, hay que saber reconocer ciertos comportamientos que evidentemente han ido mermando también cómo se sienten algunas personas en el trabajo. Vamos a hablar de muchos temas, porque este es un tema bien apasionante, un tema que podemos estar conversando todo el programa si se quiere, y hay que hablar con los expertos. Ya la vemos en pantalla, está con nosotros, conectada ya en Bio TV. Estamos en compañía de Pamela Comparini Méndez, ella es fundadora y CEO de Motivar, especialista en neurociencias aplicadas al aprendizaje, desarrollo organizacional, bienestar y estilo de vida, trauma y post-trauma. Además lleva más de 30 años conversando sobre estos temas. Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, bienvenida a la radio, qué gusto de poder conversar contigo. Ya te veo, ¿tú me escuchas bien? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenida al Trasnoche. Hola Mario, sí, te escucho súper bien. Buenísimo, yo también te escucho... Como que fuera la 1 de la tarde. Perdón, sí, como si fuese la 1 de la tarde. Tal cual, yo te escucho muy bien, gracias por atender el llamado de la radio. Vamos a hablar de un tema bien interesante, pero antes de partir con todo, me gustaría preguntarte qué es la neurociencia, porque me llama mucho la atención ese concepto y de otra manera hay auditores que también les debe llamar la atención. Para partir la conversación, ¿qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es con muchas en realidad disciplinas asociadas al sistema nervioso central y a toda la parte de desarrollo cerebral, que efectivamente es como la revolución de este siglo, porque en el momento que yo logro comprender, conocer efectivamente mi cerebro y cómo este genera conductas o comportamientos que de alguna manera afectan mi personalidad, mi forma de vivir la vida, puedo tener algunos cambios. Entonces, esta relación de la neurociencia con esta ley, por ejemplo, y con muchas otras cosas, tiene relación también con los traumas, los postraumas que se van generándose efectivamente. Pamela, sí, solo para interrumpirte, Pamela, te voy a pedir que estás con el teléfono celular porque tenemos algún tipo de problema con la videollamada, pero te voy a pedir si estás con el celular, está con altavoz, ¿no? Le voy a pedir que saque el altavoz para poder retomar, porque ahí te puedo escuchar bien. Te veo súper bien, no hay problema con eso, solo es con el audio. A ver, ahí ya estamos de vuelta, ¿no? Pamela, ¿me escuchas bien? A ver, esperen, vamos a tratar de... Sí, está con el... Yo al menos... ¿Cómo escuchas ahí tú, Willy, desde la videollamada? Estamos intentando mejorar la comunicación con Pamela. Pamela, ¿ahora me escuchas bien? Sí, vamos a intentar... Sí, te escucho bien. Ahí la escucho mejor. Sí, la escucho muy bien ahora. Pamela, retomemos. Me comentabas que la neurociencia son varias cosas, digamos, no solo un tema. Claro, son múltiples disciplinas asociadas al sistema nervioso central. Ahí se vuelve a repetir. Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchas bien o no? Sí. Lo que podríamos hacer, mira, vamos a intentar retomar con Pamela por el teléfono. Deme un segundo, auditora. Vamos a intentar retomar el contacto telefónico con Pamela. Exacto, ahí sí. Y le voy a pedir que le baje a la videollamada, si está por ahí, que le baje. Vamos a intentar nuevamente, William, poder conversar con ella sobre este tema bien relevante. ¿Qué vamos a estar conversando con Pamela? Seguramente muchos de ustedes han oído... sobre lo que tiene que ver con la ley Karin y sobre algunas conductas que han ido apareciendo, ¿no? De qué manera nosotros podemos ver este tema, cómo podemos reconocer, por ejemplo, el sexismo benevolente en el entorno laboral, cómo podemos también profundizar sobre la violencia de género que muchas veces se logra manifestar en algunas partes del trabajo, y eso es muy importante de cierta forma comentarlo, decirlo, porque hoy día nosotros en el trabajo todos los días de alguna manera nos volvemos a conectar con muchas personas.
Ahora, la pandemia ha ido cambiando mucho esto, ¿no? Lo ha ido cambiando desde el punto de vista de la forma en que nos comunicamos, la forma en que entendemos ciertas cosas, la forma en que tratamos con las personas día a día, pero sobre todo esta temática de género que es tan relevante también que ha ido apareciendo. Ahora sí retomo, ya estoy con ella, ya la veo, sí, ahora te escucho y te veo bien, Pamela. Retomemos este tema, retomemos el tema sobre, bueno, lo que tiene que ver con la neurociencia. Exactamente. Ya, perfecto. Entonces te cuento que la neurociencia son múltiples disciplinas asociadas al sistema nervioso central, de lo cual yo soy especialista en 5 centros nerviosos que tienen la mucha responsabilidad del comportamiento, la conducta de los seres humanos, y dentro de esa especialidad, porque el cerebro es una dimensión ilimitada de temas, mi especialidad tiene que ver con trauma y postrauma. Entonces, ¿cómo encaja esto? Porque efectivamente me he dedicado por más de casi 3 décadas a levantar traumas y postraumas que precisamente los que más producen este tipo de situaciones son aquellas conductas donde tú encuentras acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo como parte, ¿no? Pero sin duda que hay otros como tú te traumas cuando pierdes un trabajo, te traumas cuando pierdes un familiar querido, cuando te divorcias, cuando cambias de ciudad, cuando cambias de país. Entonces, en definitiva, toda esta conexión de levantar las conductas, las emocionalidades de las personas, en este tema de la ley, efectivamente tiene un calce pero perfecto. ¿Ya? Pamela, sí, qué bueno cómo lo defines, porque sin duda es una cuestión complementaria más bien, ¿no? Es algo que no solo se puede encasillar en un solo tema. Ahora, me gustaría que podamos conversar sobre este tema de la ley Carin, sobre el acoso laboral y algo bien interesante que es este sexismo que muchas veces se da en el trabajo y que muchas veces se ha ido normalizando, y ahora aparece esta ley que enhorabuena viene también a regular, a entregar también un marco legal para poder enfrentar ciertas situaciones de las cuales personas sufren. Hablemos un poco sobre eso, sobre el acoso laboral. Ha ido cambiando, ¿no? Yo hacía el puntapié inicial con la pandemia, que muchas veces nos genera esta situación de enfrentarnos a una comunicación, si se quiere, digital. Ahora hemos tenido que volver muchos a la oficina y hemos tenido que tratar con situaciones que de pronto terminan siendo bien molestas. ¿Cómo identificamos el acoso laboral? Bueno, el acoso laboral, y se suma a la violencia en el trabajo, que es un término nuevo, que es el que en el fondo complementa esta ley. Fíjate que la pandemia nos trajo sobre todo estudios científicos que la vinculación humana perdida en esta instancia, cuando nos vuelve a nuestras áreas de trabajo, nos presentamos en conductas súper irascibles, con ira, como desorientados dentro de una forma de trabajo que ya no estaba habitual en nosotros. Y esta situación siempre lo ha sido, ¿no? Pero el ser humano se empezó a mostrar después de la pandemia con más ira, con más resentimiento, y gatilla obviamente en la convivencia del día a día con los distintos pares. Entonces, pares, jefaturas, líderes, directivos en general, porque es una cosa casi inconsciente. Si bien es cierto, esta instancia en el año 2005, Chile tiene la ley, define la ley y pone en vigencia el acoso sexual, y dentro de esta ley se habla del acoso laboral. La verdad que la ley misma no tiene buenos como finales en todos los casos, porque faltaban algunas directrices que esta ley la tiene. Por ejemplo, quien investiga estos casos hoy día, la ley define, Karin, que tiene que tener competencias aprobadas técnicamente para ser una persona que evalúe una situación así. Entonces, esta ley efectivamente tiene bastantes cosas que son positivas. Yo soy una defensora de la ley, no por la implicancia como social que se ha dado de que es una ley que va a proteger a las mujeres, porque en realidad es una ley que es súper integral, habla de perspectiva de género, y por supuesto ahí estamos hablando de hombres, mujeres y otras comunidades. Entonces, efectivamente, lo que busca esta ley es que se normalicen cosas que en la otra ley no existían, como por ejemplo que la investigación la lleve a una persona que sea erudita, y otros elementos que las otras leyes no han tenido. Incluso refuerza también nuestro Código Laboral, que en el artículo 184 define que nuestra forma de trabajo debiera ser siempre en ambientes que son sanos. Esta ley precisamente habla de los comportamientos que son incívicos, que precisamente son los que hacen los ambientes que sean descorteses o de alguna manera afectan la convivencia más como equilibrada y armoniosa. Entonces, esta ley, ¿en qué va a ayudar?
va a ayudar es que efectivamente tomemos una conducta cultural, una cultura más cívica que necesitamos y que refuerza el respeto que está en nuestro Código del Trabajo y que muchas veces pasa como por el lado. Y el respeto es tan importante y uno puede preguntarle a la persona qué es para ti el respeto y todas las personas responderemos, bueno, respeta para que te respeten, pero eso ya es una definición del siglo pasado. Hoy día el respeto significa mirar a la persona que está frente a ti, que no es un número, sino que es una persona que tiene desafíos, que tiene sueños, que tiene incompetencias, y en esas incompetencias yo no puedo discriminar, al contrario, tengo que ayudar, porque si no lo hago, lo que efectivamente resulta es un desprecio. Entonces, entendiendo estas definiciones más modernas, que en realidad son más civilizadas, esta ley, ¿qué es lo que aporta? Aporta efectivamente que las conductas de acoso laboral, de acoso sexual o violencia en el trabajo, las podamos llevar a un rasgo que efectivamente no discrimine a nadie. Y además dice con perspectiva de género, y eso está hablando en esta ley que definimos como perspectiva de género hombre, mujer y otras culturas u otras comunidades, y por lo tanto no vamos a dejar a nadie fuera, que tengan otras formas de mirada, y que hoy día hay mucha crítica al respecto de pensamientos más convencionales que son respetables también, pero la sociedad cambió, la cultura cambió y el entendimiento es que respetemos las diferencias. Entonces, en ese aspecto yo creo que la ley es una ley que se puede debilitar si hay una mala interpretación, pero si nosotros la llevamos a un concepto objetivo, tal cual como la ley está definida, va a ser una ley que en un proceso de preparación, a lo mejor las personas van a decir, no, esto no sirve, porque en realidad si yo miro para el lado me van a decir que soy un acosador, si tomo la mano de una forma determinada. Sin embargo, si no hay evidencia de aquello, si no hay prueba, no se va a poder acusar a una persona de acosador si efectivamente no tenemos estas pruebas fidedignas que reflejen que realmente la persona saludó, miró de una forma despiadada y que no resulta realmente a un acoso, o sí resulta. Entonces, en ese aspecto, la objetividad de la ley es la que yo siempre he invitado a las empresas. Yo no sé, sabe si son 35 charlas las que di solo en el mes de julio, y muchas de esas charlas, que eran una por empresa, terminamos en 6, 7 charlas, porque precisamente el reflejo de entregar este conocimiento a esta ley en forma objetiva es lo que hace la gran diferencia. Pamela, sí, qué interesante lo que dices tú, además, porque de cierta forma la ley viene a entregar una parte que quizás quedaba, como si esto fuese una mesa, quedaba un poco coja, ¿no? Quedaba un poco ahí esperando una resolución. Ahora, ¿qué es lo que tú has logrado evidenciar desde el punto de vista de la conversación con los trabajadores? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Cuáles son las cosas que tú has logrado evidenciar ya cuando... A ver, porque cuando aparece la ley, uno empieza a darse cuenta de que muchas cosas que están tipificadas en esta ley, que antes nosotros creíamos que podían ser una broma, podían ser algo casual, resulta que ahora tiene un patrón de conducta y además puede ser ahora punible. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la discusión desde que aparece esta ley y cuáles son los factores que tú ves que se están repitiendo en la conversación con los trabajadores? Bueno, he tenido como de alguna manera, dos posiciones. Una posición en que el varón está molesto, que de alguna manera se sienten como agredidos, que efectivamente esta ley viene a proteger solo a las mujeres, y en ese aspecto, incluso algunos comentarios en la parte del sexismo benevolente, del sexismo en general, que tiene que ver con una connotación de no promover actos, expresiones que de alguna manera hagan sentir a las mujeres inferiores. En una parte de ello habla que, por ejemplo, interrumpir o no dejar hablar a las mujeres es algo que no se debe hacer. Entonces, me acuerdo en uno de los aportes de la clase me dice una persona, bueno, pero ¿cuándo vamos a ver si una mujer terminó de hablar o no? ¿Cómo vamos a ver si la mujer es experta o no? Entonces, he encontrado estas posiciones como negativas, pero también la mayoría han sido expresiones de que interesante el enfoque que tiene, que interesarme darme cuenta que las mujeres en su habitualidad sufren este tipo de cosas, y que efectivamente aclarando muy bien
hay una clara intención entonces de que yo coopere, es decir, por ejemplo en el sexismo, que determina que cualquier acto, expresión o palabra que yo haga sentir disminuida a las personas, ya sea por su sexo o por su género, evidentemente es algo que agrede a un ambiente laboral. Claro. Pamela, mira acá, un auditor no quiero trasladar un poco porque esto genera un debate, ¿no? Esto genera también una discusión bien rica en el sentido de que cada uno tiene una posición y vamos entendiendo un poco cómo va. Mira, un auditor me dice, soy administrador de edificio y tengo una tremenda duda. ¿Quién va a dictaminar los protocolos de esta ley? Nos escribe Javier de la Granja. La ley evidentemente mandata crear protocolos. ¿Quién los debe crear? ¿La dirección del trabajo o lo tiene que crear la propia empresa? Ya, la ley ha definido en su último decreto, que es el decreto 21, y ya está la ley configurada y los protocolos ya están en ella. Por lo tanto, no es nadie externo o alguien dentro de nuestra organización. Los protocolos se deben incorporar a nuestro reglamento interno y estos protocolos ya están definidos en esta ley, en este reglamento que sale en el último dictamen, que es el dictamen 21, y que sufre algunas como no modificaciones, sino que complementos. Por lo tanto, el protocolo, de hecho hay un protocolo tipo, que él como administrador, yo incluso se lo puedo hacer llegar a la radio para que tú se lo hagas llegar, sería ideal. Y él pueda en el fondo tomarlo y por supuesto ajustarlo a su empresa. Pero el protocolo ya está definido. Mira, la ley es un reglamento, la ley es una norma, la ley es un protocolo, la ley es un manual. Por lo tanto, todo esto va anexado a este reglamento interno que él pueda tener. De tal manera que todos tenemos que regirnos por lo que dice estos protocolos. Oiga, qué interesante lo que tú dices, Pamela, porque queda muy claro la forma en la que nosotros tenemos que atenernos a esta ley que parece ser bien completa. Ahora, acá nos hacen una pregunta que también está dentro. ¿Qué sucede con el caso de, por ejemplo, acusaciones o situaciones que sean dispares? Que una persona diga, bueno, esto es falso de lo que se me está acusando. Dice acá, un auditor suele hacer mucho en algunas empresas donde se puede utilizar incluso para hostigar, de cierta forma que sea al revés, digamos, utilizarla para fustigar a una persona. ¿Qué ocurre en ese caso, Pamela? ¿Cómo se puede contrastar la información en el caso que el acoso, por ejemplo, sea utilizar esta misma ley, por ejemplo, para contra una persona? Acá me lo pregunta un auditor. No, muy interesante la pregunta porque la ley, dentro de toda esta configuración, establece ciertos principios que son fundamentales. Entre esos principios, la confidencialidad, la imparcialidad, entre otros importantes, está la responsabilidad. Y la responsabilidad determina que todos los argumentos que se den en esta denuncia, todas las pruebas que se den, todos los testimonios, tienen que ser veraces. Si se comprueba que estos son falsos, efectivamente la sanción puede ser incluso a la persona le puede costar el puesto de trabajo. Entonces, dicho esto, hay muchos casos y lo que me presentaban siempre en las empresas, esta posición de qué pasa si en mi palabra contra la otra persona, porque no hay evidencia, no hay vídeo, no hay testigo. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de esta ley? Que establece que el investigador tiene que tener competencias probadas para esta investigación, probadas, que sea una persona que tenga las técnicas necesarias para comprender lo que es el acoso, en toda su forma, la violencia, y por lo tanto, si está tan difícil y frágil la situación, incluso el investigador podría usar grafología y ver realmente quién está diciendo la verdad. Si alguna de estas personas, si el denunciado o el denunciante, uno de los dos, emite falsos testimonios, la sanción puede ser con despido o mayor. Por lo tanto, en ese sentido, ¿por qué no hay que temerle a esta ley? Porque está configurada para que nada se escape. Y las posiciones que dice de esta ley, es una ley para proteger a las mujeres, no solo protege a las mujeres, también a los hombres y también a personas con distintas acentuaciones de origen sexual. Por lo tanto, creo yo que las dudas que en general yo he visto en las empresas que me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa si me humillan a mí yo siendo varón? Si a mí me dicen que yo soy el acosador y es al revés, que ya se han dado casos de esa circunstancia, bueno, la ley protege, no hay el renglón que dice, la ley establece protección a aquella mujer que ha sido humillada, denigrada, hostilizada, pero si fuese esa una situación de un varón, la ley lo va a proteger exactamente igual. Entonces no hay que temer
porque hay una acentuación hacia las mujeres, porque obviamente Karin Salgado, una mujer chilena de 40 años, se suicida frente a una situación de depresión ya Exacto. inmanejable, y por lo tanto la ley, claro, toma la fuerza en la presentación de los hechos y finalmente se aprueba esta ley para reforzar este tipo de situaciones que en general, históricamente, las mujeres vivimos con más frecuencia que los varones, pero Exacto. esto no excluye a que los varones les pudiera suceder lo mismo o fueran injustamente acusados, y el investigador es el que tiene que llegar a esa situación. Pamela, nos han llegado muchísimas preguntas, voy a intentar hacerte, porque nos quedan poquitos minutos. Entonces, respondo con más velocidad. Sí, tengo una porque tengo varias que son digamos, más para de largo aliento la respuesta. Pero acá nos preguntan sobre las personas que trabajan en atención al cliente, por ejemplo. ¿Esta ley también los protege en caso de ser agredidos verbalmente o físicamente, por ejemplo? Sí. O sea, muy importante, esta ley incorpora la violencia laboral, pero no significa que la violencia interna no deje de ser sancionada y legislada por esta ley, pero además incluye que, en este caso, la primera ley a la empresa privada, que protege a los trabajadores de los clientes externos. Por lo tanto, si un cliente externo que se pueda identificar, porque hay la fragilidad es que si no podemos identificar al cliente, ¿cómo lo vamos a denunciar? Pero si podemos, en este caso, muchos de los tótem para sacar el número de atención, uno digita su RUT y se puede efectivamente identificar a la persona. Esta persona puede ser denunciada por esta ley, ya que ha agredido y ha provocado violencia, que esta ley incorpora la no violencia entonces de los clientes externos, usuarios o proveedores también. Y estaría ahí protegida esa persona. Mira, la última que quiero hacerte, Pamela, me dice acá, un auditor, soy discapacitado sensorial y me reincorporé a mi trabajo después de una licencia médica prolongada. Sí. Nadie responde mis correos, nadie ve mi WhatsApp en la empresa. ¿Qué hago? Renuncio, me acostumbro a ir así. La ley me protege, en el fondo nos está diciendo que nadie lo escucha, nadie lo toma en consideración. Qué maravilloso que lo haya preguntado, porque esta ley, efectivamente, todo el tema de acoso laboral o violencia hacia las personas discapacidad o en situación de discapacidad lo sanciona con mucha severidad, pero además se suma la ley de inclusión laboral, donde también habría una sanción en el caso de que se demostrara este tipo de acoso. Por lo tanto, sí, él tiene, por supuesto, totalmente el derecho a hacer la denuncia. Lo tiene que hacer con su jefatura directa. Si no lo quiere hacer directamente a su empresa, lo puede hacer, la ley lo estima así, directamente a la Inspección del Trabajo. Pamela, ¿dónde podemos encontrar más información para poder conversar contigo? Porque hay mucha gente que me está preguntando, bueno, el contacto de Pamela, ¿dónde podemos encontrar más detalles? Me imagino que hay un WhatsApp, hay una forma de poder, de manera virtual, poder conversar contigo o encontrar mayor información sobre este tema. Bueno, en nuestro Instagram, MotivarCL, nos encuentran enseguida, o con Pamela Comparini, MotivarCL, también ahí rápidamente, o pamela@motivar.cl. Ya, perfecto. O sea, buscan Pamela Comparini y me van a encontrar. Somos una sola familia casi en el mundo, los Comparini. Ah, claro. En la web entonces podemos encontrarte fácilmente. Pamela, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Sin duda ha sido una conversación muy clarificadora sobre este tema, porque además yo conocía la ley, pero me faltaba esa parte como de algunas de aterrizar. Exacto, aterrizarlo un poco en la realidad, porque a ver, hay muchas cosas que uno de repente normaliza, pero sobre todo que protegen en un espectro amplio, o sea, no es algo tan acotado, sino que también protege de los clientes, etcétera. Sí. Me parece que es una buena... Yo creo que lo más importante, Mario, que aquí no puede dejar de decirse, es que todo significa de acuerdo a la forma y la intención. Eso. Si yo quiero ayudar a una dama, siendo varón, y lo hago con la buena intención de poder ayudarla, no hay ningún problema y no es un acosador. Pero si yo tengo la intención de reflejar que lo hago porque ella es inferior, por supuesto que ahí entramos en una discusión ya distinta. Pero la ley va a tener sus efectos positivos si nosotros los seres humanos entendemos que esta ley es una ley que nos va a proteger, que va a ayudar a reforzar nuestra armonía. No es una ley para separarnos, es una ley para tomarnos de la mano, porque significa respetarnos. Entonces, no hay que tener temor. Si la leemos objetivamente, nos damos cuenta que tiene mucha fortaleza, y en unos 3, 4 años más, te aseguro que esta ley va a ser una de las grandes leyes, porque viene promoviéndose por décadas. En el año 2019, la Organización Internacional de la Salud, del Trabajo,
nos invitó a través del convenio 190 a que bajáramos la violencia laboral en las empresas. Por lo tanto, esto viene de antaño y por lo tanto no hay que temerle. Pamela, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos. Seguramente nos volveremos a reencontrar acá en el Trasnoche. Siempre bienvenida. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Mario. Éxito y buenas noches. Hasta luego, que le vaya bien. Chao. Gracias. Ahí está Pamela Comparini, experta en neurociencia. Ella ha sido de motivar. La pueden buscar en la web, Pamela Comparini. Motivar. Hay muchos detalles. Seguramente la atendemos en alguna otra oportunidad en el programa. Vamos a avanzar, auditores. Vamos a seguir avanzando. 1 de la mañana con 38 minutos. A la vuelta.